Oficialmente, el Estado de Japón es un país insular, soberano del este de Asia. Está situado en el Océano Pacífico. Es un archipiélago compuesto por 6.852 islas. Su capital es Tokio, ubicada en la isla de Honshu, siendo esta la mayor área metropolitana del mundo. Japón cuenta con una población de 126.8 millones de personas. Su gobierno está descentralizado y se divide en dos partes, el gobierno central y el gobierno local. El gobierno central es una monarquía constitucional, en la cual las personas mayores de 20 años pueden votar en un sufragio universal. Está limitada por el presupuesto anual que el gobierno se les destina. La tasa de crecimiento de Japón se encuentra en un promedio de un 2% anual. Aún así, gráficamente tiene algunos picos negativos que rozan en el 0%. Tomando como base la crisis del 2018, Japón se vio afectado para 2009 con un crecimiento negativo de un 5%, el más bajo en los últimos 20 años. Los principales productos que Japón elabora son los vehículos, ordenadores, maquinaria eléctrica, aparatos ópticos, técnicos y médicos, hierro, acero, plásticos, químicos orgánicos, metales preciosos, barcos, artículos de caucho, entre otros. La ventaja comparativa de Japón es su mano de obra, ya que con la tecnología que cuenta puede producir una gran cantidad de productos con una baja mano de obra. La tasa de desempleo en Japón descendió constantemente hasta que tuvo un abrupto pico en un aumento de 2009, como una consecuencia de la crisis financiera de 2008. Después de 2010, la tasa de desempleo de Japón siguió bajando considerablemente. El número de desempleados en el país asiático fue de 1.68 millones en junio, lo que significa un incremento de 240.000 personas o de un 12.5% interanual, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Interior y Comunicaciones. Algunas de las ciudades donde existen los barrios más pobres de Japón son Kagamasaki, en Osaka, Sanya, en Tokio, y Kotobuki, en Yokohama. La tasa de inflación de Japón es muy peculiar, debido a que desde los mediados de los 90 tiene una constante deflación a causa de la crisis económica de 1989, conocida como la crisis financiera e inmobiliaria de Japón. Desde entonces, el país tiene una constante deflación a excepción del año 2008. Aquí tuvo una inflación a causa de la crisis financiera. La inflación se volvió a presentar años después de 2014 a 2017. Esto a causa de los Abenomics, que son un grupo de políticas económicas creadas por el primer ministro para sacar al país de un estancamiento económico. Durante los años 1973 a 1975, el país japonés tuvo algunas hiperinflaciones. En el año de 1973 tuvo una inflación de un 11.56%. En 1974 tuvo la más alta, que fue del 22.23%, y por último en el año 1975 tuvo una inflación de 11.85%. En términos de riqueza, Japón ocupa la tercera mejor economía en el ranking mundial, con una cifra de 4.209.389 de PIB. Se ha publicado el Índice de Desarrollo Humano para diciembre de 2017. Japón tuvo una puntuación de .909, lo que supone que se ha mantenido respecto a 2016, posicionándolo en el número 19 del ranking mundial en desarrollo humano. También cuenta con un índice de Gini de 32,10 para 2008. Sin embargo, la deuda pública para 2017 fue de 10 millones de euros. Es el segundo país por volumen de deuda, con una deuda del 234.98% del PIB, dejando así una deuda per cápita de 79.75 euros por habitante. Sin embargo, es uno de los países con menos porcentaje de personas desempleadas en el mundo. En términos de problemáticas sociales, Japón cuenta con un racismo empresarial contra mujeres, ya que menos del 5% de los puestos directivos del país son mujeres. La gente mayor, ancianos, se ven obligados a cometer delitos para poder cubrir sus necesidades, ya que no hay muchas oportunidades para ello. Por eso las cárceles de Japón, la gran mayoría son encarcelados de personas mayores. Otro gran problema es el alto índice de suicidios entre la población joven, ya que en 2017 Japón tuvo el mayor número de suicidios entre jóvenes con el número de 250,
teniendo como razones problemas familiares, estrés y acoso escolar. El Banco Central de Japón, ubicado en Nihonbashi, Tokio, tiene como misión principal la emisión y mantenimiento de los billetes de la nación, aplicar la política monetaria, dar efectivo, como también asegurar la estabilidad en el sistema financiero, garantizar la seguridad financiera del gobierno en operaciones que tienen que ver con el mercado y finalmente hacer análisis económicos. En 2017, Japón registró un superávit en su balanza comercial con 23 millones de euros, lo que sería un 1% de su PIB inferior al superávit alcanzado en 2016, con un 33.69 millones de euros. La variación en la balanza comercial se ha debido a un incremento en las exportaciones de Japón, pero también acompañado de un incremento aún mayor de las importaciones. Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2017 Japón ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 49 que ocupaba en 2016 hasta situarse en la posición 53 de dicho ranking. Así pues, tiene un saldo en la balanza comercial medio si lo comparamos con el resto de los países. En términos de política fiscal, en 2019 se aumentará el impuesto al consumo de la tasa estándar. El antes era un 8%, que a partir del 1 de octubre del 2019 la tasa se incrementará al 10%. Para compensar este aumento, el impuesto al consumo al 10%, se introducirán tipos impositivos más bajos sobre determinados productos. La política monetaria de Japón lleva sin cambios de 2013. El Banco de Japón ha mantenido intacto su programa de flexibilización monetaria para lograr que la economía de su país se fortalezca, con un alza estable de precios de aproximadamente el 2%, esto para acabar con la deflación crónica que sufre el país. Las compras masivas de activos del Banco Central seguirán enfocadas en la adquisición anual de productos cotizados, 6 millones de yenes, e inmobiliarios de 90.000 millones de yenes. Crecimiento del PIB real. Desde el inicio del periodo hasta el final, se observa que México tiene un crecimiento superior al de Japón. El país de Japón solo tuvo un mayor crecimiento en 2001 y 2013. En este caso, ambos países tuvieron una considerable caída en 2008 por la crisis financiera. Tasa de desempleo. Aquí, en la primera parte de la gráfica, se observa que México tiene un nivel de desempleo inferior al de Japón, pero al llegar al 2008, con la crisis financiera, ambas tasas se elevan y en los años posteriores los papeles se invierten, en donde hasta el 2017 Japón tuvo una menor tasa de desempleo sobre México. Tasa de inflación. Esta gráfica es muy peculiar porque México demuestra tener una inflación relativamente alta, pero es difícil compararlos porque el problema de Japón desde los años 90 no es la inflación, sino la deflación. Aún así, en 2014, gracias a las políticas económicas de su gobierno, logró alcanzar una inflación del 2%. PIB per cápita. Aquí Japón demuestra tener una superioridad de casi 4 veces a las estadísticas de México. Desde el inicio del periodo evaluado hasta el final, Japón, aunque ha tenido varias caídas, su crecimiento ha sido constante y progresivo, mientras que el de México ha sido casi constante en línea recta, con muy poco crecimiento, rondando casi siempre en los 10 millones de dólares. El índice que proponemos se llama Índice de Bienestar Promedio. Su rango va de 0 a 10 y mide la calidad de vida y el bienestar que tiene el ciudadano promedio de cada país, siendo 0 el más bajo y 10 el más alto. Para medirlo se toman en cuenta 4 variables: las problemáticas sociales de cada país, la profundidad del impacto de cada problemática en la sociedad, los beneficios que ofrece el gobierno con respecto a la seguridad social y el desarrollo económico que tiene el país. Se toman en cuenta estas variables porque así se puede determinar qué tanto bienestar ofrece ese país para sus ciudadanos, en el aspecto económico y social, y observar cómo actúa el gobierno para resolver las diferentes problemáticas y garantizar así una excelente calidad de vida para sus ciudadanos. En este caso, el país de Japón tiene una ponderación de 7.5.